La función de las neuronas motoras es la liberación de acetilcolina para producir la contracción del músculo y luego cuando el músculo se relaja libera otro neurotransmisor que se conoce como glicina. ¿Qué ocurre con la toxina botulínica? La toxina botulínica se fija en las terminaciones nerviosas e impide la liberación de acetilcolina. ¿Qué ocurre con el músculo? No se contrae. Entonces, ¿qué le pasa al individuo que adquiere botulismo? Tiene una parálisis flácida. O sea, está consciente, pero no puede mover ni un dedo, nada. Y para poder empezar a volver a movilizarse necesita más o menos un año, que es el tiempo de regeneración de estas terminaciones nerviosas que pierden esta toxina que está fijada ahí, es imposible de eliminarla. La única forma de tratamiento de esta enfermedad es con antitoxina, pero va a actuar sobre la toxina que está en circulación, no la que ya se fijó. La que ya se fijó no va a ser contrarrestada por la antitoxina, ¿me entienden? Solamente la que es controlada es la que está en circulación. Nosotros tuvimos en Córdoba 2 casos muy importantes de botulismo, muy graves. Uno de ellos fue de una familia que me da tiempo para contar esta pequeña historia, tengo un poquito de tiempo. Una familia que viajaba todos los años, vacacionaba en Puerto Madryn. Y ellos tenían la costumbre de hacer cholgas escabechadas. Son moluscos bivalvos, ¿no? Entonces, y las traían a Córdoba, envasadas en los frascos, todo. Fíjense que hacían, miren el error, no les había pasado nada antes por casualidad, porque ellos paraban en camping y estaban en una carpa, y ahí es donde elaboraban todo este escabeche de las cholgas, y lo traían y lo consumían ellos, pero además lo distribuían a sus familiares y a muchos vecinos del barrio que les encantaba esa preparación que hacía esta gente. Bueno, ese año esta gente hizo, como habitualmente hacía sus cholgas escabechadas, las trajo en su vehículo. Hacía muchísimo calor el día que viajaron, trajo todos los frascos, llegaron a Córdoba después de 2 días de viaje y resulta ser de que esa misma noche, antes de habían distribuido entre sus vecinos más cercanos los frascos, porque los vecinos vinieron a saludarlos, que habían vuelto, qué sé yo, de viaje, y distribuyeron los frascos. Pero esa misma noche, el dueño de la casa abre sus cholgas y, con lo cual no tuvieron refrigeración, y sirve la comida, o este escabeche, lo sirve a su hija, lo sirve al hijito que tenía 9 años, y la esposa de él no consume porque no le gustaba. Y al otro día ya empiezan a tener síntomas, ya empiezan a ver que veían raro, veían visión doble, no podían fijar la vista. El hombre, que era el que más había consumido este alimento, empezó a tener dificultades ya para caminar, no podía caminar, tenía dificultades respiratorias. Al señor y a la hija se los internan en el hospital de urgencias porque se sintieron muy mal y hubo que llevarlos de urgencia ahí, al chiquito en el hospital infantil. El hombre en 2 días murió. Fue internado, se le puso respiración asistida, pero la cantidad de toxina, ni siquiera con la antitoxina se pudo controlar. Se murió la hija también, tampoco se pudo controlar con la antitoxina. Nosotros nos enviaron los frascos para que detectáramos si estaba la forma vegetativa del microorganismo, y teníamos
urgencia, esto era así, empezamos a hacer coloraciones, miren ustedes cómo uno a veces en el laboratorio trabaja sin tener conciencia de la seguridad que tendría que haber tomado, ¿no? Porque empezamos a hacer coloraciones, nos llamaban del hospital de urgencia, resultados, no lo tenemos todavía, no encontramos, resultados porque tenemos que ponerle antitoxina, bueno, hasta que yo hago una coloración y ahí veo esto que ustedes vieron acá, ¿eh? Esto es lo que veo y entonces le digo, sí, tiene toxina botulínica y entonces ahí anunciamos al hospital que empiecen nomás con el tratamiento. Eso fue de las 7 de la mañana que yo llegué y tuvimos que dar el resultado a las 9 de la mañana, porque a pesar de que se le dio la antitoxina, la gente... el hombre vivió 2 días, pero falleció, la hija también, y el chiquito que se salvó porque había consumido menor cantidad, tuvo 1 año para recuperar la motilidad y estuvo con respiración asistida durante 6 meses. Así que fíjense ustedes lo grave de esta enfermedad, ¿eh? Ese es un ejemplo, después hubo otro ejemplo más reciente, ya no fue escabeche casero, sino de una empresa de Santiago del Estero que elaboraba enlatados y que cometió un error grave de no autoclavar como corresponde los enlatados. De manera tal que les digo, para no demorarlos mucho, de que si hacen escabeches, manténganlos bajo condiciones, preferibles hacerlo más seguido, tenerlo bajo condiciones aeróbicas, esto significa ponerle un film nomás encima, no ponerlo en frascos, no cerrarlo ese frasco, no dejar la condición o no generar la condición anaeróbica, y los que elaboran escabechados tienen que cumplir con la normativa de realizar autoclavado del producto. El producto se autoclava una vez rellena la lata, se hace el autoclavado y luego hay que mantenerlo en reserva a ese alimento, en la misma fábrica donde se elaboró, durante 15 días, que se ponen las latas a 37 grados y a 55 grados, para ver qué cosa. Esto, si la lata se hinchó. Si la lata se hinchó, aunque esto es burdo, porque es una lata tremendamente hinchada, pero si la lata se hincha, aunque sea levemente, hay que descartarla. Por eso las latas hay que tocarlas cuando uno va a hacer las compras de arriba y de abajo. Tomarla la lata y presionar los dedos desde arriba y de abajo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué? Porque si ustedes ven que se hunde, significa de que algo está mal en ese enlatado. Podría ser por Clostridium botulinum, no podría ser gases por otra cuestión, simplemente por un mal enlatado. Entonces, solamente ante la duda y teniendo en cuenta de que es una enfermedad tremendamente grave, hay que probar cuando uno va a comprar las latas si estas tienen algún tipo de presión, o sea, si ceden a la presión que uno ejerce. Si ceden a la presión, no hay que comprarla, hay que descartarla. Y acá tienen ustedes los alimentos involucrados, conservas caseras vegetales, poco ácidas, los escabeches son poco ácidos, están en un pH de 6, si no uno no lo comería. Otra cosa son los encurtidos, ¿eh? Cuando hablo de encurtidos hablo de alimentos envasados que son los ajíes en vinagre o los pepinitos en vinagre. Eso está directamente, es vinagre puro, o sea que genera un ácido entre una pH de aproximadamente 3, 4, en donde no va a haber posibilidad de que la espora germine a bacilo y produzca la toxina, ¿no? Entonces, el pH es muy importante. El escabeche tiene un pH de 6, porque es mezcla de vinagre con aceite, entonces no logra esta condición de pH, o sea que le da posibilidades a crecer al microorganismo. Por eso esta diapositiva, ojo, el botulismo se conserva en casa respecto a las conservas caseras, ¿no? Tener mucho cuidado con eso.
Otro microorganismo que puede producir también una intoxicación. Ya no es tan grave como la anterior, esto es más frecuente, no conduce a la muerte, es Bacillus cereus, solamente bajo su síndrome emético, bajo la forma emética, que significa que los síntomas de la enfermedad son vómitos, por la toxina que produce Bacillus cereus. Produce dos tipos de toxinas, una es emética y la otra produce diarreas. En este caso se trata de Bacillus cereus, que produce la toxina emética. También tiene esporas, pero estas esporas no son deformantes, y también, como toda espora, muere la forma vegetativa que da la espora, y también es transmitida con el viento, con el polvillo, está en el suelo, está en el agua, etc. Acá les dice de que produce Bacillus cereus dos tipos de síndromes, el síndrome emético y el síndrome diarreico. Según la cepa se trate de una u otra. A veces puede producir las dos toxinas, el Bacillus cereus, tanto la emética como la diarreica, y ahí se complica un poco más el cuadro, ¿no? La aportación asintomática también la tiene el hombre, y en este caso es del 13 al 43% de individuos que pueden portar este microorganismo y encontrarse en las heces de este individuo esporas del microorganismo y así transmitirse a los alimentos. Son tanto la emética como la diarreica son autolimitadas y se resuelven en 12 a 24 horas. Autolimitada quiero decir de que uno la cursa y la cura sin ningún tipo de medicación, sin ningún tipo de tratamiento en particular. Simplemente hay que, lo que se puede complicar es que a lo mejor de síntomas de vómitos si es un niño muy grande, y entonces eso lo puede deshidratar. Ahí con los niños sí, los vómitos son importantes y tienen que tener mucho cuidado con los chicos. Bueno, como dice acá, una bacteria ubicua. ¿Qué quiere decir ubicua? Que está en cualquier lado, que se encuentra en el suelo, en el polvo, en el ambiente, de fácil propagación a vegetales, no se transmite en la enfermedad, no se transmite de persona a persona. Lo que se puede transmitir es la espora al alimento, pero la enfermedad como tal no la transmito a otro. Por más de que yo tenga vómitos, nadie se va a contagiar de mí porque yo tenga la enfermedad. Y la dosis infectiva también es alta, 10 a la 5 UFC por gramo. La enterotoxina se denomina vomitoxina, fíjense en el nombre, hace al síndrome emético, porque también actúa sobre el centro del vómito y produce, ¿no es cierto?, estos vómitos en chorro, muy parecido a lo que es el estafilococo. Hay que hacer ahí después la diferencia por el tipo de alimento que se consume y por el tiempo también en que aparecen los síntomas. Como en el caso del estáfilo, también los síntomas son muy rápidos, pero lo que va a diferenciar el estafilococo, de la intoxicación por estafilococo, de lo que es Bacillus cereus, es lo que se consumió como alimento. Está muy relacionado con productos amiláceos, o sea, el consumo de arroz, el consumo de papas o batatas, carnes mal cocidas o también especies. También participamos en una intoxicación en una empresa automotriz de Córdoba, en una gran empresa automotriz de Córdoba, en donde, como cualquier empresa automotriz, tiene servicio de comida a sus empleados, y nos denunciaron, nos hicieron la denuncia por la intoxicación, porque se le había intoxicado 250 empleados a la empresa, y no sabían que tenían un grave problema porque tenían todo el gremio de metalúrgicos en la empresa
metidos porque empezaron a hacerle demandas de que qué le había pasado a la gente, que cómo podía ser posible. Bueno, decían que era el agua. El agua no puede producir una intoxicación de este tipo de ninguna manera, va a producir otro tipo de enfermedad alimentaria, pero nunca esta. Sabíamos que era una intoxicación cuando empezamos a indagar qué comieron. Nosotros como municipalidad exigimos de que las grandes empresas productoras de alimentos y que proveen a escuelas, que proveen a hospitales o que proveen a distintas industrias, guarden en beakers estériles el alimento que van a servir o los distintos alimentos que van a servir durante una semana, en la semana, cada día que sirven el alimento, guarden una porción de ese alimento en freezer, porque de esa manera podemos volver atrás. Si no, ya se consumió, ya se tiró, ¿cómo volvemos atrás para saber qué es lo que pudo haber contaminado? Bueno, entre los alimentos que relataban, le hicimos el análisis al agua porque los del gremio estaban medio pesaditos, y le hicimos el análisis al agua, el agua no tenía nada que ver, era agua potable. Entonces empezamos a indagar con la encargada de nutrición del lugar y que era encargada también de la elaboración de alimentos, y ella nos comentó que hicieron una gran cantidad de arroz que lo iban a tener durante toda la semana para hacer distintas preparaciones con ese arroz. Entonces le preguntamos, ¿qué hicieron con ese arroz? ¿Cómo lo llevaron? Porque con tanta cantidad de arroz que habían elaborado, para lo que nos dijeron, ¿cómo lo guardaron bajo refrigeración? Bueno, no, lo dejamos afuera hasta que se enfrió. Claro, si yo digo que tengo una fuente pequeña así de 250 gramos, se enfría rápidamente y lo meto en la heladera. Ahora, cuando tengo una olla o un recipiente que tiene 3 kilos de arroz hervido, para que se enfríe en ese recipiente, ¿cuántas horas necesito? Hasta poder ponerlo en la refrigeración. Le pedimos que nos dieran los alimentos que los tenían guardados, y encontramos en el arroz que había sido elaborado en ensaladas, en rellenos de distintos productos alimenticios. Estaba el Bacillus cereus, y era su forma emética, ¿no? Que había dado esta intoxicación, que ya estando todavía en la fábrica, los empleados se habían empezado a sentir mal y habían empezado con los vómitos. Y fue en distintos días, porque ellos el arroz lo utilizaron en distintos días, ¿no? Entonces ahí fue el problema. Se les dio toda una serie de indicaciones. Por supuesto, la que tuvo la responsabilidad más grande fue la nutricionista, que